Te echo de menos, le pido al aire, te busco, te pienso, te siento y siento que como tú no habrá nadie. Y aquí me quedo con mi cajita de la vida, cansada, a oscuras con miedo, y este frío que nadie me lo quita. Conforme vamos a salir hacia Sorauren y hacia Olaben, vais a ver la gigantesca obra que es esta fortaleza, este fuerte de San Cristóbal, fuerte de Ezcaba, por el monte, el nombre del monte, Monte Ezcaba. Tiene como 20 campos de fútbol. Una vez que no tuvo ningún uso militar, lo que sí que hubo es una utilidad como cárcel. Más de 7.000 presos, más de 700 muertos dentro de sus muros o en las celdas. Eran gentes sencillas, arrebatadas de su casa por ser oponentes al golpe, encerradas en un penal infame donde los tenían en unas muy malas condiciones, cito esos más de 700 muertos, y que se ven abocados por tanto a escapar y que son acribillados en los montes. Etorri gara ibilaldi bat egiteko eta egin dugu Ezkabatik Olaberaino. Egin dugun ibilbidea, beraiek kondizio txarretan egiten zituztenez, impresionatu egiten du, ze gu sufritu dugu lokatza zegoelako, haiek ere gehiago sufritu egingo zuten. Ezin da imaginatu haiek zenbat sufritu egin zuten. Eta jakinda bakarrik etapa bat egin dugula eta askoz gehiago ibil zutela, asko impresionatzen du. Oso beharrezkoa, klasean lantzen dugu Machado, lantzen dugu Lorca, lantzen dugu Miguel Hernández. Baina, klaro, zer gertatzen da, hau praktikan ikusi behar dela, Euskal Herrian ere gertatu zela, eta hementxe etxe ondoan ditugula horrelako 11 leku, 11 fosa, eta oraindik ere ditugula hortik botata ez dakit zenbat lagun, abandonatuta, eta behintzat ja gobernuak ekin diola horri, bide horretatik jarraitu eta praktikara eramatea klasean ikusten duguna. Esta es la primera fosa que descubrimos en el gobierno del 2015. Decidimos empezar con políticas públicas de memoria, de una vez ya y para siempre, con políticas públicas desde el gobierno. Se habían descubierto otras fosas, como digo, a través del trabajo de asociaciones memorialistas y de familiares, pero el gobierno empieza en el año 2015 y esta es la primera fosa que descubrimos. Yo os tengo que decir que aquel día llovía a mares, subimos aquí y descubrimos 16 cuerpos, algunos de ellos de edades como las vuestras, de 16, 18 años. La verdad es que, nos dejó impactadas a todos, no solo por todas las personas que había aquí, que les habían traído aquí, les habían pegado un tiro y les habían matado, sino, como digo, también por esa juventud. Imaginaros ahora vosotros y vosotras, ¿no? Zergatik idazten dudan galdetzen duten, zergatik, behin eta berriz, tinko. Que por qué escribo, preguntan, que por qué insisto, tenaz. Bizitzaren sustraia buruzurrak eta memoriaz estalitako lurrean ondorataz direlako izango da. Será porque la vida hunde sus raíces en la tierra que cubre calaveras y memoria. Será porque la sangre antigua que hoy corre en nuestras venas regó los trigos antes y después de la cosecha. Historia txikiak egontzen eta desegiten dituzten loturak nire hitzak kateatuta gaitezten dituztelako izango da. Será porque los lazos que tejen y destejen las pequeñas historias amarran mis palabras y las condenan. Entre los fusilados aquí, las 16 personas que fueron fusiladas, hemos identificado a 2. Uno era de Desojo, de un pueblo de Tierra Estella, y el otro era Francisco Lecea, de Mendavia, como un grupo importante de los que estáis aquí, del Instituto de Mendavia, y además hoy nos acompañan sus familiares. Está con nosotros su nieto y están con nosotros también algunas de sus sobrinas nietas.
gracias por el compromiso que demostráis. Lo primero, la gente joven, los alumnos y alumnas, el profesorado, que sin ellos tampoco estaríamos aquí, y tampoco estaríamos aquí sin el trabajo previo de asociaciones memorialistas o de personas como Fermín, que hoy nos acompaña, Fermín Ezquieta, que han hecho que durante todas estas décadas de silencio siguiera la memoria de las víctimas aquí. Y también a familias, ¿no?, como hoy la que nos acompaña, que siguen al pie del cañón viniendo a estos actos. Ostikoz bota digute atea, zein dira deitu gabe atozena. Agurra izpaketa, senitarteko guztia, agur lagunak da, jolasten ginen tokia. Adio, enen larraga maitea, Ta norbaiteko oroituko ditu etorkizunean, ansturaren zingira hontan ido dituztenak, abesti berriren batian, zuaitzarren azaletan, herriberako izarretan, Nafarroan. De normal estos montes son muy visitados por gente que viene de Iruña, porque está muy cercano, y en tiempo de setas, hongos, ciervos, berrea, en verano es un sitio muy fresco donde viene la gente a pasar el día, pues es un sitio bastante concurrido. Pero hoy concretamente recibimos a unos chavales que vienen a conmemorar lo que es la fuga de Ezkaba. Garrantzitsua da jakitea zergatik egiten ari garen bide hau. Jovino Fernandezen urratsei jarraitzen diegu, eta nolabait hau izan zen berak egindako bidea. ¿Por qué? Porque simboliza el éxito, pequeño éxito, porque solo 3 llegaron a cruzar la muga, Jovino Fernández, que lo hizo por esta zona, y otros 2 compañeros, Valentín Lorenzo y José Merinero, que lo hicieron más hacia Luzay de Valcarlos. Y no creáis que llegaron y dijeron, bueno, pues ya está, se acabó, ¿no? Ellos tenían un compromiso grande, por eso también habían sido detenidos, por su compromiso político y sindical. Y cuando llegaron allá, bueno, pues se pusieron nuevamente a disposición de la República, ¿no? Hay que tener en cuenta que estaban en ese momento de guerra, ¿no? Y ellos siguieron un poco pues luchando por sus ideales y luchando contra el fascismo, ¿no? Luego tuvieron que conocer el exilio, 2 de ellos se quedaron en Francia, José Merinero fue a México, y esto es un poco lo que hoy rememoramos, y como decíamos, con el símbolo este de las botellas, que de alguna manera hemos pretendido recoger ahí todos esos anhelos de libertad de estos presos que arriesgaron su vida, que muchos la perdieron. El camino nos ha costado un poco, sobre todo la primera, que ha sido mucha cuesta. Entonces, claro, pensar que si a nosotros ya nos ha costado, a los 3 que fueron capaces de llegar hasta aquí, pues en otras condiciones ni me imagino cómo estarían. Aquí en estos bosques lo que intentamos, arbolado que envejezca, o cuando se seca una haya, que se secan, intentamos mantenerlas en el sitio, porque estas hayas que se mueren entran como una segunda vida. Toda la haya es como un ecosistema. Pues nos llamaron el primer año, pues más que nada para contar alguna cosilla, pues de dónde estamos y del entorno, más que todo cosas medioambientales. Nada, solemos dar 4 pinceladas para que sepan un poco pues qué vegetación o qué animales hay en esta zona, y ya llevamos unos años. Hacemos el recorrido desde aquí, desde el albergue de Sorogain hasta Urepel, que llegamos más o menos al mediodía, y la verdad que la experiencia está muy bien por nuestra parte, y imagino que por la de ellos también. Llevamos varios años trabajando ya, teníamos que trabajar el tema de la guerra civil, y bueno, es el temario de cuarto de la ESO, y también después de la época del franquismo. Sabíamos de la existencia de esta actividad y nos pareció que podía ser bastante interesante a la hora de hacer algo más práctico, que no solo explicar teóricamente de lo que había ocurrido durante aquellos años de historia.
que nos estábamos dando en historia el franquismo y para que viéramos que no queda tan lejos tampoco, que es algo más reciente de lo que parece. Que no se rendirá, ni por aguas heladas, ni por noches de cristal. Hay que reconocer que es difícil porque a ellos les cuesta entrar en el tema e implicarse, a los alumnos principalmente. Pero sí que creo que es importante que realmente vayan conociendo cuál ha sido la historia más cercana de donde viven. De hecho, a nosotros que estamos en el barrio La Chantrea, nos parece importante que tenemos el Monte Ezkaba con su fuerte arriba del todo, pues que prácticamente lo ven ellos como un lugar de exploración, de hacer alguna trastada, alguna aventura, pero para muy pocos han sabido lo que realmente era el fuerte de Ezkaba. Entonces sí que creemos que es una buena actividad. Bazen gizon bat etortzen zena urtero besta honetara eta presuna hori falta dugu egun. Londen duela iruzpalau hilabete ehortzi dugu, hori da Michel Aire, Michel Salvador, Salvador bertsulari handiaren semea, eta ura ere gogoan nahi dugu atxiki gizon ura, zeren eta segur gurekin izanen baitzen egun honetan. Michel Salvadorek bere azken bertsua publikoki eman du hemen Tokio hontan duela urte bat. Eta zinez ederki bukatu zin bertsu horrek egan baitzin, Michel Ernagak aitzinan egan zuen urepele izan zela beti ajera luja, egan nahi baitu badakigu muga horren ondoan den egia baigira, biztan da, haunitz aldiz gertatu dela jendea honat etortzea, eta ajera egiten entxeatu dira beti urepeldajak. Eta Michel Salvadorek ederki boro bildu zin Michel Ernagaren egan nahia, hola bukatu zin bere bertsua, esperantzaren argiak argitzen du beti urepelan. Eiek jin ziren noizbait da beti, nor edo norbait da heldu, ta nor pasatzen den mendiotan, ez gira jakinean gu, bainan behar zen agertzen dena, ta egiten badu erregu, gu besoak ari zabaltzeko, beti prestik gaudegu, ta heldu bazirezte noizbait guk, pozik hartuko zaituztegu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.